Hola a todos, cordial saludo, mi nombre es Cristian Arias. Para dar solución a la actividad propuesta, voy a hablar desde la definición estadística, descriptiva y sus elementos. La estadística es la ciencia que determina los procedimientos para la recolección, organización, interpretación, análisis, resumen y presentar datos que nos permiten sacar conclusiones de los análisis, permitiendo sacar resumen de los datos recopilados. También es fundamental para tomar decisiones válidas frente a una situación determinada. La estadística tuvo sus orígenes en lo teórico y en lo práctico, donde este se remonta en las primeras civilizaciones y lo teórico se desarrolló en la Edad Moderna. En la administración pública la usaron en la demografía y la economía, permitiendo hacer elaboraciones de procedimientos acertadas. Dentro de la misma estadística existen dos ramas. La estadística descriptiva permite describir las características que se presentan en una población o muestra donde se recolecta. Analiza un conjunto de datos, por ejemplo, peso de la población o temperatura mensual, entre otras, donde se describen las características y comportamientos de estos ejemplos, mediante indicadores, medidas, gráficos y tablas, lo cual nos ofrecen medidas que resumen la información de una gran cantidad de datos, permitiendo presentarlos de forma significativa y comprensible, lo que a su vez da pie a una interpretación simplificada del conjunto de datos en cuestión. La estadística inferencial, a partir del estudio de una muestra extraída de la población, permite obtener conclusiones válidas acerca de la población, donde se puede estimar parámetros poblacionales a partir de la muestra utilizada, así como realizar el contraste de hipótesis. Se trata de un paso más allá de la mera descripción, donde se refiere a los métodos utilizados para poder hacer predicciones, generalizaciones y obtener conclusiones a partir de los datos analizados, teniendo en cuenta el grado de incertidumbre existente. Como ejemplo, podemos aplicarla en los sondeos de tendencia de votos o en los análisis de mercado y entre otros. Tenemos las medidas de tendencia central. Son medidas que tienden a localizar en qué punto se encuentra la parte central de un conjunto ordenado de datos de una variable cuantitativa. La media, la mediana y la moda son consideradas las medidas de tendencia central. La media, también conocida como promedio, es el valor que se obtiene al dividir la suma de un conglomerado de números entre la cantidad de ellos. Vamos a hacer un ejemplo. En un supermercado se quiere calcular el promedio de edades que tienen sus empleados. Para calcular la media se realiza lo siguiente. En la tabla tenemos los datos de cada empleado y las edades. Debemos ordenar de forma ascendente estos datos y aplicamos la fórmula. Para tener el valor, sumamos todos los datos que son las edades y la dividimos con la cantidad de empleados y nos da como resultado que la edad promedio es de 32. Seguimos con la mediana. Es el valor que se ocupa en un lugar de todos los valores. Se ordenan los datos de forma ascendente y se puede hallar solo para variables cuantitativas. Para calcular la mediana tomamos los datos ordenados de forma ascendente del anterior ejemplo, que es 26, 28, 30, 30, 33, 37, 40. Y se elimina el último con el primero, penúltimo con el segundo y así sucesivamente hasta que quede uno de los dos datos en el centro. En este caso quedó un solo dato, entonces la mediana corresponde a 30. Para hallar la moda es el valor más repetitivo en un conjunto de datos. También puede haber más de una moda. Si encontramos dos modas se conoce como bimodal y más de dos modas es multimodal. Para calcular la moda tomamos los datos ordenados de forma ascendente del anterior ejemplo. Aquí tenemos 26, 28, 30, 30, 33, 37, 40. Podemos notar que el 30 aparece dos veces, así que la moda es de 30 años. Podemos observar que la media, la mediana
y la moda son medidas fáciles de implementar y pueden ayudar a obtener valores relevantes en la investigación de mercados. Continuamos con la varianza y la desviación estándar. La varianza es una medida de dispersión que se utiliza para representar la variabilidad de un conjunto de datos respecto de la media aritmética de los mismos. Formalmente se calcula como la suma de los residuos al cuadrado divididos entre el total de observaciones. Para calcular la varianza debemos calcular la media aritmética. Vamos a utilizar el ejemplo anterior donde calculamos la media que nos dio 32 años. Aplicamos la fórmula y nos queda lo siguiente. Menos 6 al cuadrado más menos 4 al cuadrado más menos 2 al cuadrado más menos 2 al cuadrado más 1 al cuadrado más 5 al cuadrado más 8 al cuadrado y lo dividimos en 7. Y como resultado la varianza de la edad de los empleados del supermercado es de 98.8 años al cuadrado aproximados. La desviación estándar mide la dispersión de una distribución de datos. Entre más dispersa está una distribución de datos, más grande es su desviación estándar. Finalmente calculamos la desviación estándar teniendo en cuenta que es la raíz cuadrada positiva de la varianza, como está en la fórmula, y el valor de la desviación estándar poblacional es de 9,9 años. La varianza junto con la desviación estándar, ambas medidas muy relacionadas entre sí, son las medidas de dispersión de datos por excelencia, sobre todo en el mundo de las finanzas. Seguimos, ¿en qué radica la complejidad de la investigación cuantitativa cuando se trata de manejar herramientas estadísticas? La ruta cuantitativa es apropiada cuando queremos estimar las magnitudes u ocurrencia de los fenómenos y probar hipótesis. En la mayoría de los estudios cuantitativos se pretende generalizar los resultados y descubrimientos encontrados en los casos, como muestran a un universo mayor como población. Asimismo, en ocasiones es deseable que las investigaciones efectuadas puedan replicarse. Este proceso se lleva a cabo con el uso de herramientas estadísticas y matemáticas con el propósito de cuantificar el problema de investigación. Las técnicas de investigación cuantitativa son las más populares gracias a que permite contabilizar características, atributos, elementos o comportamientos de los individuos, con el objetivo de respaldar o refutar una hipótesis. Este paso consiste en escribir de una forma objetiva los resultados obtenidos en la recolección de datos, ya sea utilizando gráficas, tablas y otros elementos no textuales que permite comprender el análisis. Aquí tenemos la bibliografía. Muchas gracias por su atención.